Hola, yo voy a iniciar hablando de la tráquea. Vamos a iniciar hablando a nivel más anatómico para que nos sea más sencillo entenderlo a nivel histológico después. Y bueno, la tráquea es un tubo corto y flexible de unos 2 centímetros de diámetro y unos 10 centímetros de largo. Esta nos sirve como conducto para el paso del aire y su pared contribuye al acondicionamiento del aire inhalado. La tráquea se extiende desde la laringe hasta aproximadamente en la mitad del tórax, en donde se va a dividir en los bronquios principales o primarios. La luz de la tráquea permanece abierta, esto debido a la disposición de sus anillos cartilaginosos. Estos anillos van a ser muy importantes. Una característica singular de la tráquea es que tiene la presencia de una serie de cartílagos hialinos, que son estos anillos cartilaginosos con forma de C, que están apilados uno sobre el otro, esto para formar una estructura de sostén. Estos cartílagos, que son como el armazón esquelético, impiden el colapso de la luz traqueal, sobre todo en la exhalación. La siguiente. Muy bien. Acá puse estas laminillas. Estas corresponden a un corte transversal de la tráquea y el esófago. Aquí podemos ver pues estas dos, tráquea y esófago, en la base del cuello. Los anillos cartilaginosos traqueales son los que mantienen permeable la tráquea y es esto que vemos, que se ve como la letra C. No sé si se ve el cursor, espero que sí. La apertura en el cartílago, donde la tráquea es contigua a la pared del esófago, está cerrada por una membrana fibroelástica. Esta membrana contiene el músculo traqueal y muchas glándulas seromucosas. Y ya, pues en esta muestra en particular, una pequeña parte del anillo traqueal se ha transformado en tejido óseo. Y esto es un proceso normal que ocurre durante la vejez. Así nos podemos dar cuenta que nuestra muestra perteneció a una persona de edad avanzada. Como sabemos que es normal que a veces al paso de los años, pues el cartílago se empieza a osificar. Entonces, aquí lo podemos ver. Otra característica de esta laminilla, cosas que podemos identificar, pues, es que el material basófilo corresponde al cartílago, mientras que el material eosinófilo es el tejido óseo. Las partes muy pálidas donde señalan las flechas corresponden a los espacios medulares. La siguiente. Bueno, la pared de la tráquea está compuesta por 4 capas bien definidas. Aquí nos va a ayudar mucho lo que ya vimos de aparato digestivo, porque misma idea, ¿no? La compone la mucosa, la submucosa, el cartílago y la adventicia. Cada una de estas con sus características muy bien definidas que ya las conocemos. Aquí se las dejo. No me voy a meter tanto para no confundirlos. Ok, esto, lo bueno. Las células características de la tráquea. Aquí yo solo se las menciono, pero para yo platicárselas así, las características de su función y cómo las podemos identificar en un corte histológico. Ok, primero les voy a hablar de epitelio traqueal. El epitelio traqueal es semejante al epitelio pseudoestratificado de otras partes de las vías aéreas de conducción que nos había platicado Jimmy anteriormente. Pues los tipos principales del epitelio traqueal son, como aquí les tengo señaladas, las células cilíndricas ciliadas, las células mucosas o caliciformes y las células basales. Y ya en menor medida, pero también hay las células en cepillo y las células granulares pequeñas. Ahora bien, hablando ya de cada una, pues las células ciliadas son el tipo de célula traqueal más abundante y que más vamos a encontrar, ya que éstas se extienden a través de todo el espesor del epitelio. Ahora, en los cortes histológicos, los cilios se ven como pelitos cortitos que se proyectan desde la superficie apical. Cada célula tiene aproximadamente unos 250 cilios. Y estos tienen la función de ser como una barredora
barredora mucosilar, que sirve como un mecanismo protector muy, muy importante para eliminar las pequeñas partículas que inhalamos a los pulmones. Luego tenemos a las células mucosas. Estas se parecen a las células caliciformes intestinales y por eso muchas veces las podemos encontrar con el mismo nombre. Están dispersas en las células ciliadas y también se extienden a través de todo el espesor del epitelio. Luego tenemos las células en cepillo. Estas son células cilíndricas con microvellosidades y se les consideran células receptoras. Y ya también tenemos las células granulares pequeñas o células de Kulczynski. Estas son equivalentes respiratorios de clase general de las células enteroendocrinas del intestino y sus derivados. ¿Y por qué enteroendocrinas? Esto porque este tipo de célula producen hormonas polipeptídicas como la serotonina, la calcitonina, el péptido liberador de gastrina, etc. Luego tenemos las células basales. Estas nos van a servir como población celular de reserva que va a mantener el reemplazo de las células individuales del epitelio. Las células basales tienen una tendencia a ser prominentes porque sus núcleos forman una hilera muy cerca de la lámina basal. Vamos a la siguiente. Ok. Acá puse otra laminilla, pero esta de un microscopio electrónico. Es igual de tráquea humana, ¿no? Pues aquí mostramos los 3 tipos celulares principales que les he estado hablando del epitelio respiratorio. Acá están representados por células epiteliales ciliadas que se extienden hasta la superficie, donde tienen los cilios, las células caliciformes, los gránulos mucinógenos, las células basales, etcétera, etcétera. Ok, vamos al siguiente. Muy bien. Membrana basal, lámina propia y submucosa. Aquí el epitelio traqueal se caracteriza por tener debajo de este una capa bien definida y gruesa a la que vamos a llamar membrana basal. Suele aparecer con un estrato poco teñido y con espesor como transparentoso u homogéneo, así que casi no se logra distinguir porque es desde entre 25 y 40 micras de espesor. Desde un punto de vista estructural, puede considerarse una lámina reticular muy gruesa y densa, y como tal es parte de la lámina propia. Luego, el límite entre la mucosa y la submucosa está definido por una membrana elástica. La lámina propia, excepto la parte de la membrana basal, que acabamos de mencionar, aparece como un tejido conjuntivo laxo típico. Tiene muchas células y contiene linfocitos abundantes, muchos de los cuales se infiltran en el epitelio. A otros tipos celulares que se ven en esta capa son plasmocitos, mastocitos, eosinófilos y fibroblastos. La lámina propia y la submucosa de la pared traqueal siempre hay tejido linfático y lo podemos encontrar en su forma difusa y nodular. También podemos encontrar en otras partes del sistema respiratorio este tipo de células por su función, ¿no? Que también intervengan en la conducción del aire. Vamos con la siguiente. Muy bien, bronquios y bronquiolos. Pues la tráquea ya sabíamos que se divide en 2 ramas que forman los bronquios principales o primarios, y desde un punto de vista anatómico, estas divisiones con frecuencia se designan simplemente como bronquios derecho e izquierdo. Bronquios principales derecho o izquierdo, ¿no? Pero no únicamente los caracteriza el lado en el que están, sino que el bronquio derecho es más amplio y mucho más corto que el izquierdo. Y al entrar en el hilo pulmonar, cada bronquio principal se divide en bronquios lobares, a los que llamamos bronquios secundarios. Okay. Pues los bronquios pueden identificarse por sus placas de cartílago y una capa circular de músculo liso. Además, los bronquios están tapizados por mucosa respiratoria con la misma composición celular que la tráquea. Bueno, ahora, pues los bronquiolos son vías aéreas de conducción que miden aproximadamente 1 milímetro de diámetro y a veces hasta menos.
Los bronquiolos más grandes son ramas de bronquios segmentarios. Estos conductos sufren ramificaciones consecutivas para dar origen a bronquiolos terminales más pequeños que también se ramifican. Estos es una rama, pues sí, son como dos ramas que van a dar, por ejemplo, 4 ramas y esas 4 otras 8 ramas, como un racimito de uvas que se va haciendo más grande, ¿no? Los bronquiolos terminales finalmente van a dar origen a los bronquiolos respiratorios. Muy bien. Pues los bronquiolos pequeños tienen un epitelio simple cúbico. Los bronquiolos de conducción más pequeños, los bronquiolos terminales, estos están revestidos por un epitelio simple cúbico en el cual hay dispersas células de clara entre las células ciliadas, que vimos en la diapositiva anterior, esa célula, la célula de clara. Estas células son muy importantes porque producen un agente tensoactivo que previene el colapso de las vías respiratorias. Bien, acá, ay, perdón. Bueno, aquí les puse un diagrama de un epitelio bronquiolar terminal. En este diagrama podemos ver varias células que se encuentran en el epitelio respiratorio. La célula de clara que les había mencionado, pues aquí se ilustra. Podemos ver que se interpone entre la célula de cepillo y la célula de gránulos pequeños. Continua esta está la célula en cepillo que contiene microvellosidades romas, que son características muy distintivas de esta célula. Pues el citoplasma de la célula de cepillo muestra el aparato de Golgi, lisosomas, mitocondrias e inclusiones de glucógeno. Muchas cosas que podemos ver en este diagrama. Bien, pues los bronquiolos respiratorios son la primera parte del árbol bronquial que permite el intercambio gaseoso. Esto lo vamos a ver mucho más a fondo en la unidad broncoalveolar, que nos va a platicar uno de mis compañeros enseguida. Pero, miren, aquí puse esta laminilla, que es una porción respiratoria del árbol bronquial que les acabo de mencionar. Este es un corte longitudinal de un bronquiolo terminal y lo podemos ver señalado como TB. Esta se ramifica en 2 bronquiolos respiratorios que los podemos ver identificados ahí como RB. El bronquiolo respiratorio participa en el intercambio gaseoso y es el primer segmento de la porción respiratoria del árbol bronquial. Los bronquiolos respiratorios dan origen a los conductos alveolares, que aquí están señalados como AD, que estas son las vías aéreas alargadas que casi no tienen pared, sino solo los alveolos alrededor de su espacio central. Y ya por último, los sacos alveolares, que los podemos ver ahí como AS, son los espacios al final de los conductos alveolares que también están rodeados por alveolos. Y ya de mi parte es todo. Muchas gracias.